chico, la proteína y tiene desconocido. ¿Alguien que me quiera decir la definición de sepsis? Ay, yo lo tenía. Renato. Una respuesta en el sistema inmune demasiado abrupta para un Shock. cuando a esta sepsis se le agrega afecta hemodinámicamente y va a ser refractario a tratamientos Es una emergencia, ¿no? La sepsis y el shock séptico son una emergencia y a través del tiempo se han ido haciendo recomendaciones en relación a sobrevivir a la sepsis, a la campaña para sobrevivir a la sepsis. En función a scores, en función a cómo reconocer más rápido la sepsis, en función a tiempos establecidos, en función a protocolos que se llaman bundles. La sepsis sigue siendo un motivo de preocupación y en la sepsis es un tema que nosotros los infectólogos les damos, pero es un trabajo multidisciplinario donde está involucrado el médico emergencista, el médico intensivista, el nefrólogo, el cardiólogo, es decir, tiene que tener un abordaje multidisciplinario, incluso lo principal es la terapia de soporte. Como en la anterior clase vamos a empezar con un caso. Este paciente es un paciente que he visto en una clínica en la que trabajo. ¿Se ve un poquito? ¿Sí, no? Es un paciente de 31 años, pero tiene los antecedentes de que al nacer tuvo mielomeningocele, hidrocefalia y la necesidad de varias intervenciones quirúrgicas desde el nacimiento. Es usuario de una derivación ventrículo peritoneal, es usuario permanente de sonda vesical por vejiga neurogénica. Su movilidad es dificultosa, pero con ayuda sí se ha podido movilizar. Incluso él ha llegado a estudiar psicología, es licenciado en psicología. Tiene hitos recurrentes dentro de los antecedentes. Viene por dolor abdominal, vómitos y fiebre. Se diagnostica una obstrucción intestinal y una cirugía se vuelven varias cirugías, incluso quedando con el abdomen abierto con la colocación de una bolsa de Bogotá. Ustedes vienen de cirugía, ¿no? Algunas cositas de eso se han visto. Sin embargo, con estos antecedentes de este paciente, con un tejido celular algo disminuido, la nutrición era un poco difícil antes de todo este catástrofe abdominal, viene a tener esto, la necesidad de nutrición parenteral, se está con antibióticos de amplio espectro, pero empieza a presentar deterioro, incluso se choca, necesita vasopresores. Tiene un hallazgo en lo que es la secreción del abdomen, una pseudomonas aeruginosa bastante resistente. Se hace el cambio de la terapia antibiótica, pero está con esta evolución desfavorable, con fiebre, con este germen que está y con todos los dispositivos que les he mencionado. ¿Alguien quiere dar alguna opinión sobre el caso? ¿Cuáles serían los diagnósticos? A ver, Marlene. Shock séptico. ¿Dónde son los puntos de infección? ¿O punto de infección? ¿O hay varios, hay uno solo? ¿Alguien? No los conozco a todos por sus nombres, pero... ¿No? ¿Alguien? Doctor, usted. Diagnóstico puede ser un shock séptico y un punto de infección puede ser el abdomen abierto con la bolsa de Bogotá. Una infección intraabdominal. Ajá. Infección intraabdominal por esas pseudomonas.
¿Tiene algún otro foco de infección? Ahí tiene la ayudita de... Yo usaría la ayuda. Ventrículo peritoneal. La posibilidad de hitos, porque tiene hitos recurrentes y eso se le desolda ya. Foco urinario que habría que estudiar y descartarlo. ¿Qué más? Por ahí han dicho también. ¿Qué? No, si ya tuvo obstrucción intestinal y se volvió a operar y se volvió a operar, está con el abdomen abierto. ¿Qué otro dispositivo tiene? Importantísimo. La vibración ventrículo Derivación peritoneal. ventrículo-peritoneal. Obviamente en ese interín, la derivación ventrículo-peritoneal se retiró y se dejó una derivación ventrículo externa. ¿Por qué? Porque ya tenemos un foco infeccioso importante con un cultivo incluso positivo. Imagínense que todavía esté conectado el sistema, el cavidad peritoneal con la cabecita. A veces a los monos se iría a lo que es el meninge, por eso les ponen esto, riesgo de infección. Muy bien, entonces vamos a revisar rápidamente lo que es sepsis y shock séptico. Sepsis es un parámetro bastante antiguo, una idea incluso que viene desde la antigüedad, en donde se definía como un estado de putrefacción. El SIRS aparece en 1991 como un síndrome de inflamación de respuesta sistémica. Para tratar, aquí es donde decimos no podemos esperar, porque si un paciente viene con sepsis y progresa a shock séptico, tenemos que tener definiciones y medidas que han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Anteriormente en lo que era el estudio de sepsis 3 teníamos lo que era infección, sepsis severa y recién shock séptico. El término de sepsis severa ya se ha eliminado. Es muy importante lo que es la sospecha diagnóstica y el estudio de la fisiopatología nos ayuda a orientar nuestro esfuerzo terapéutico. El tiempo lo vamos a ver en relación a la guía. La sepsis es algo bastante importante en América Latina. Tenemos una cantidad importante de pacientes que sufren de sepsis o se les diagnostica sepsis y una mortalidad también bastante alta. En relación a la fisiopatología, lo que mencionó su compañero es bastante acertado, porque a veces los antígenos bacterianos o la bacteria en sí, con todos sus factores de virulencia que hemos visto en la primera clase, están ahí, sí generan inflamación, es más, tiene que haber una respuesta de nuestro organismo para tratar de localizar esa infección, frenarla, encapsularla o eliminarla, pero en el tema de la sepsis viene una cascada de eventos fisiopatológicos desde el sistema inmunológico que empeoran o perpetúan esta respuesta inflamatoria, que al final termina en una inmunosupresión paradójica. La activación de complemento hace que se genere más especies reactivas de oxígeno. La disfunción endotelial hace que en algunas zonas se pierda la protección que nos da el endotelio y haya lo que es vasodilatación, pérdida de líquidos y translocación bacteriana, estados de hipercoagulabilidad y finalmente se llega a lo que es un daño multisistémico con lo que es un síndrome de falla multiorgánica. Aquí tienen unas láminas justamente para eso, no los vamos a desorientar todo porque esto es entre inmuno, pero es bastante interesante cómo es nuestro sistema inmunológico se desregula completamente con estos de acá, por ejemplo, los más importantes, los lipopolisacáridos de los gram negativos, están ahí, estimulan los receptores Toll-like que empiezan una cascada de enzimas como los Toll-like receptors para la estimulación de la producción de enzimas proinflamatorias que empiezan a estimular y regular, o sea, hay un cambio bastante importante en esto. Los mediadores inflamatorios se involucran con el perfil de coagulación y estimulan un estado de hipercoagulabilidad. La respuesta del sistema inmunológico empieza a ser reclutado normalmente, no la respuesta inmunológica, primero la respuesta inmune innata, luego la adquirida, pero al permanecer activo todas estas células y al irse consumiendo los neutrófilos, la necesidad de algunos linfocitos, se termina yendo al otro lado, que es la inmunosupresión.
Este es un endotelio normal frente a un endotelio séptico o inflamado. Y en relación a las fallas multiorgánicas, algunos de los órganos empiezan a fallar primero, ¿no? En un estado de shock, el shock ya es una falla circulatoria, luego sigue la falla renal, la falla pulmonar, la falla o el compromiso del sistema nervioso central y la falla hepática y hematológica. En relación a la certeza, y algo que suena muy chistoso, pero en práctica yo les digo a mis alumnos, cuando pensamos en una infección o pensamos en sepsis, la sola pregunta con ¿es una infección? Ya nos permite poner alarmas en nuestro paciente, porque si es una infección localizada, bueno, pero si es sepsis, tenemos que correr un poquito. La sepsis definitiva viene a ser una confirmada, ¿no? Con exámenes, pruebas, microbiología. En el paciente anterior tenía clínica, tenía fiebre, tenía shock y tenía un cultivo positivo. En los otros casos tenemos de que puede ser probable, es alta la sospecha y en el diagnóstico es probable y nos ayudan algunos exámenes, pero algunos exámenes están pendientes. Por ejemplo, el rendimiento del hemocultivo es 30%, pero este paciente tiene todo para pensar en sepsis. La sepsis posible, hay sospecha moderada, pero dentro de estos dos últimos se tienen que incluir otras causas de lo que tenga el paciente como alternativas diagnósticas. Es importante entonces el tema de la respuesta, ¿no? Para poder hacer el screening, para poder aplicar lo que son las nuevas escalas. Antes el Quick SOFA, el SOFA, solamente el CIRSE eran algo de tamizaje bastante importante, pero la guía del 2026 deja de lado al Quick SOFA. Para activar lo que es el código y establecer lo que son los bundles, lo que debería de hacer cada equipo, lo que debería hacer el personal de enfermería, el personal técnico, avisarle al laboratorio si es que es una paciente gestante y pensamos en sepsis, ponemos gestante, el laboratorio también tiene que estar involucrado en esto porque va a priorizar esa muestra y lo va a procesar más rápido que la de los otros pacientes. En estas escalas que ya les he mencionado, este es el nuevo estándar, las escalas del NIUS, el NIUS 2 y el CIRS todavía se mantienen. Pero el Quick SOFA, que es una reducción de lo que es el SOFA, se ha dejado de lado porque tiene muy baja sensibilidad. Es muy sencillo, se presta a muchas patologías, no necesariamente a sepsis. Este es el SOFA, que tiene sus características. Incluso hay algunas calculadoras en los celulares para poder hacer, si vemos, no solamente hay parámetros clínicos, y cuando sale el SOFA, decimos, no, es que en algún paciente que para calcular el PAFIO, para calcular las plaquetas, tenemos que esperar al laboratorio, no necesitamos una tabla mucho más rápida, pero ya nos pasamos al tema de demasiado sencillo. Alteración del sensorio de una presión arterial y la frecuencia respiratoria puede presentarse en patologías cardíacas, pulmonares, incluso en el adulto mayor, y no necesariamente tiene que ser lo que es sepsis. Empezamos a hacer el manejo, y en el manejo tenemos que ver incluso la ventana prehospitalaria del manejo extramural o extrahospitalario, en donde empieza lo que es la línea vital para la sobrevivencia de un paciente. Sobrevivir a la sepsis es la campaña, ¿no? Incluso en esta línea yo tengo que ver dónde estoy. Y esto les va a servir mucho para cuando hagamos serum. Okay, mi paciente está mal, se me está deteriorando rápido, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que referir al Hospital Leonel Delgado, estoy en Vito. De Vito a Arequipa, ¿cuánto tiempo es? En el mejor de los casos, en la ambulancia me demoraré 1 hora. Entonces, en esa línea vital tengo que proyectarme más de 60 minutos, incluso acá yo tengo que hacer intervenciones. Doctor, solamente tengo ceftriaxona le pondré porque el tiempo es bastante largo. Empezamos a la resucitación, y la resucitación es importante con lo que son los líquidos. Podemos usar los cristaloides, el cloruro de sodio, pero se prefiere lo que es al lactato Ringer.
Más o menos esta hidratación intensiva tiene esto, 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas, calculando obviamente el volumen en relación al peso corporal real. ¿Qué significa esto? En algunos pacientes edematosos o en algunos pacientes que tienen obesidad, se tiene que calcular al peso real o al peso corporal ideal para no sobrehidratar al paciente, en especial si lo voy a transferir, ¿no? Porque si hiperhidrato un paciente con un cálculo inadecuado, a lo que voy a llegar es a edema, encharcamiento, edema pulmonar. El punto importante que lo ha mencionado igual su compañero es sobre la respuesta a los cristaloides o la hidratación y los vasopresores. Antiguamente en esas 3 horas decíamos, a ver, no, un bolito más, un poquito más, no, todavía sí, aguantemos. Tenemos en la siguiente diapositiva objetivos de la presión arterial media para iniciar los vasopresores, pero ya se ha determinado con estudios observacionales, con estudios, que los vasopresores no deben de demorar en el inicio. Si es que incluso podemos partir con las dos intervenciones, obviamente la norepinefrina como primera línea, luego la vasopresina, luego la epinefrina no van a ser para manejo extrahospitalario. Muy raro que tengan vasopresina fuera del hospital. Y en esta línea es también porque en esta línea los vasopresores tienen mayor efectos adversos y tienen que tener un mayor control hemodinámico, por ejemplo con vasopresina y epinefrina en relación a la necrosis distal, a la vasodilatación distal. La norepinefrina podemos darla temporalmente de forma periférica, pero idealmente es que cuando ya empecemos y vemos que un paciente está muy inestable, vamos a poner una vía central. En esto, ¿no es cierto?, la iniciación y la vía, porque uno dice, doctor, pero la vasopresina necesita ir por vía central, sí, pero podemos iniciar por vía periférica, de una forma temprana para restaurar o tener al menos una hemodinamia algo compensada. No tenemos que retrasar el inicio de los vasopresores, ojo, y eso es un cambio importante en las guías del 2026. Y periféricamente todavía es seguro. Objetivo, con la PAM, menos de 65 definimos como shock, ¿no es cierto? PAM, menos de 65. Pero en los adultos mayores tenemos una PAM un poquito más permisible, un poquito. En el adulto mayor tenemos que tener un objetivo de más de 65 sí o sí. Y aquí también entra que no solamente voy a medir la presión, sino voy a medir otras formas, una laboratorial y otra la que es clínica con el llenado capilar para el aclaramiento del lactato y más o menos ver qué tan efectiva está siendo mi resucitación a nivel de lo que es la perfusión, porque yo lo que quiero es que el paciente tenga su circulación hiperfunda y llegue el oxígeno a órganos nobles como el cerebro, el corazón. Empecemos a ver la parte infecciosa. Y la parte infecciosa está relacionada a los antimicrobianos. Tenemos un paciente con alta sospecha de una infección de abdomen, una infección urinaria, una infección del sistema nervioso central que se está chocando. Idealmente siempre es lo que es la toma de los cultivos, y los cultivos, ojo, estarán en función del foco que yo sospecho. La combinación en estos pacientes, los pacientes con neumonía severa que está en ventilación mecánica, intentaré tomarle una prueba, un cultivo de secreción bronquial y hemocultivos. En relación a esto, nos menciona la guía que debemos de tomar, porque si es que no los tomamos, empezamos a caminar a ciegas, sin resultados. Pero cuando no hay botellas del hemocultivo, en el hospital de Delgado se han acabado los reactivos para hacer hemocultivos, no hay plata para comprar hemocultivos, el paciente está mal, no voy a decir no, pero la guía dice que tengo que tomar hemocultivos. No. En esas situaciones tendremos que empezar la cobertura antibiótica empírica
a pesar de los hemocultivos. O sea, no me tiene que retrasar innecesariamente. Tengo una hora, ¿no?, que se llama la hora de oro. En ese momento le pediré, veré, hay, no hay, sí, sí hay, doctor, ya, se está tomando, perfecto. Tengo el antibiótico, hay que ponerlo. En lo del tiempo, o 1 hora y 3 horas. 1 hora, que es la nitrogen inmediata, si se fijan aquí, es choque presente o shock, sepsis definitiva. Sepsis definitiva, incluso sin shock, tenemos que idealmente dar los antibióticos dentro de 1 hora. Pero si no estamos seguros de que sea sepsis, o el paciente no está en shock, es decir, el paciente sí, doctor, estamos pensando en que sí parece una neumonía, le hemos puesto oxígeno, pero está estable, su presión está bien, no tiene comorbilidades, hay que estudiar la neumonía, ¿no? O hay que estudiar el foco infeccioso con el que está entrando su paciente. Pero ahí no van a decir, no, pero doctor, la guía del Survival Sepsis dice que tenemos que ponerle 3 horas. Entonces volvemos a lo que es el diagnóstico. Tu paciente tiene sepsis, sí, no sé, quizás, pero tiene neumonía. ¿Está chocado? No, no está chocado. Entonces podemos esperar. Incluso en algunos cuadros infecciosos que el paciente está mejor que nosotros, está estable, podemos tener ese tiempo para el inicio del antibiótico. No en el caso de, ¿no?, que es shock, sepsis definitiva, donde ahí sí la mortalidad es muy alta. Sí, han habido estudios en donde han visto la demora, no tanto porque acá está en el hospital, vamos a demorarnos a propósito, sino en estudios en donde han habido traslados de pacientes. Traslados de pacientes en donde no tenían ni ceftriaxona. Más de 1 hora, más de 2 horas, más de 3 horas, la mortalidad se elevó en esos pacientes que en los traslados tenían un diagnóstico claro de sepsis, tenían shock o no tenían shock, pero tenían una infección ya probada definitiva, y en esa demora la mortalidad subía de manera importante. Entonces, en esa misma línea, si se fijan, vamos a hacer una línea así en paralelo. Estamos haciendo varias cosas a la vez, estamos hidratando, estamos dando soporte en la línea de lo que es el antibiótico también. Porque, ok, yo estoy pidiendo mi antibiótico, voy a darle meropenem, vancomicina, pero en esa línea tenemos que ver lo que es la fuente, o sea, estar seguros. En un primer inicio, doctor, puede ser cualquier cosa, puede ser la orina, puede ser el abdomen, puede ser la sonda de derivación matrículo-peritoneal, este paciente está chocado, démosle para todo, ok, perfecto. Pero en esa línea yo le estudiaré, ¿no? Doctor, no, se ha sacado la derivación matrículo-peritoneal, no la tiene. Allá. ¿Y cómo está el líquido cefalorraquídeo? Está normal. Celular 0, glucosa normal, proteínas normales. Entonces elimino eso de mi sospecha diagnóstica como foco. ¿Cómo está la orina? No, doctor, ya ha venido urología, le ha cambiado la sonda, la orina no está patológica, pero está corriendo un urocultivo. Ok, entonces también baja en mi presunción diagnóstica. En general, acá, y lo ponen en rojo, los biomarcadores nos ayudan, pero el diagnóstico es clínico. Lamentablemente no tenemos un biomarcador que diga sí o sí sepsis. Tenemos algunos biomarcadores que nos ayudan, como la PCR, la procalcitonina, pero no descartan si se me salen negativos, el diagnóstico sigue siendo clínico. En relación a lo de abajo, si es que yo tengo, doctor, lo único que nos está quedando es el abdomen, y ahí ha salido su hormona, le he pedido una tomografía y me sale colecciones. ¿Qué tengo que hacer? Esas colecciones tienen que salir, porque así yo le dé antibióticos a dosis de caballo, esas colecciones van a hacer que el paciente se muera. Entonces, el control del foco es importante. Ven que aquí no solamente está el infectólogo, está el intensivista, está el cirujano, está el laboratorista. En relación a los antibióticos, acá hay unos datos interesantes sobre lo que son factores de riesgo absoluto de otras, por ejemplo, inmunosupresión, las fuentes como nuestro paciente, y riesgo de colonización previa o de gérmenes resistentes como tal.
Y acá, si se fijan, no hay antibióticos y en la guía de Surviving Sepsis tampoco pone antibióticos como tal porque nos obliga a nosotros tener un mapa microbiológico y que cada país, cada ciudad y cada hospital tenga qué es lo más frecuente, qué gérmenes son los más frecuentes. Para dar cobertura empírica, acá cobertura empírica MDR significa para gérmenes multidrogoresistentes. Considerar antifúngicos en unos pacientes clave que sean inmunosuprimidos, cáncer, que veremos en la clase de hongos. Incluso con estos factores de riesgo ginecológico, profundo, necrosis, el tema de cobertura anaeróbica. Esta que hace ratito de la primera clase, ¿no? Que es la optimización de la terapia en el paciente séptico, en el paciente crítico de la UCI, entra nuevamente. ¿Por qué? Porque al haber calculado la hidratación, el doctor nos ha mencionado lo que es peso ideal, peso real. Los antibióticos también deben de modificarse y deben de hacerse un manejo dinámico, porque puedo empezar con una dosis, pero el paciente me hace falla renal, tengo que cambiar. Y ese antibiótico no me está llegando a las metas que yo quiero por el tema de la falla renal, tengo que cambiar de otro antibiótico. Hacen estrategias importantes, incluso en los beta-lactámicos, que se usan como primera línea para muchas terapias empíricas, las recomendaciones de infusiones, porque son tiempo dependientes. Entonces, eso también viene a hacer un manejo dinámico y yo empiezo, monitoreo, en algunas líneas incluso se hace lo que es una monitorización de la droga terapéutica con dosajes. Algunos antibióticos tienen para ser dosados y ver si están en el rango que yo quiero. Y también las características clínicas en el monitoreo. Y yo veo por aquí a lo que es el tema de que muchas personas, muchos médicos le tienen terror, que es el ajustar el antibiótico, el suspender el antibiótico o el retirar o el descalar. Descalar significa paciente que ha entrado con mero banco, ¿no? Con antibióticos a mero banco y pensando en anaerobios, incluso en hongos, porque era un paciente que tenía muchos factores de riesgo, pero en la evolución vemos que el foco es claro, es abdominal. En la evolución también cirugía ha entrado, ha curado, dice doctores, no se preocupen, ya hemos limpiado todo, está bien, la herida, ok. Entonces, dentro de lo que pensamos que este paciente sí podía tener todo, ya hemos hecho el monitoreo, hemos hecho el control, y en este punto decimos, ok, ya no necesita banco, ya no necesita antifúngico, ya no necesita, no sé, A, B, C de antibióticos, retiremos, ajustemos, descalemos. Incluso el tema del retiro también es importante mencionarlo porque puede ser el paciente que viene ya fiebres, es sepsis, doctor, es shock séptico. Monitoreamos, pedimos exámenes, pedimos pruebas de laboratorio, de imágenes, encontramos alguna otra patología, damos soporte y el paciente mejora a las 24, 48 horas. Una sepsis muy poco probable que mejore tanto en tan poco tiempo. Y acá reevaluamos y decimos, doctor, creo que nos hemos equivocado, creo que este paciente sí ha tenido un shock circulatorio, es un paciente con insuficiencia cardíaca, que ha tenido derrame pleural, no ha estado tomando su medicación, con el soporte está muchísimo mejor, está dejando el oxígeno, estamos con una buena PAM, entonces replanteamos el diagnóstico infeccioso y lo podemos retirar incluso. Muy bien. Entonces, esto de las horas, aquí tenemos no solamente para los antibióticos, sino también para los privados, para los fluidos y los vasopresores. Tenemos que entrar también al soporte adicional, dependiendo de si es que hay la falla respiratoria y el síndrome de distrés respiratorio agudo. Será necesaria la ventilación, será necesario un soporte avanzado, será necesario ver el tema de la PAFI, del AGA, de qué nivel de injuria pulmonar estamos, si necesitamos oxígeno, a qué flujo, alto flujo, bajo flujo, ventilación. Incluso en esto de la ventilación está
evaluándose bastante lo que es a qué volumen corriente. En el tema de la ventilación, dependiendo del diagnóstico que yo tengo, dependiendo de los antecedentes, tengo que regular mucho porque podría generar más daño que bien en el tema de la ventilación. Otras cositas importantes son algunas intervenciones que sí podemos dar, corticoides cuando sea un shock refractario, lo que es la profilaxis para con anticoagulantes y el tema de la glucosa. Esta fue una pregunta del teórico práctico, no la hice yo, la hizo mi otro colega. Les preguntó, ok, ¿y qué otras evaluaciones haces en el paciente que está con shock séptico? La glucosa. Cositas que ya se han visto y en algunos momentos se han tratado de usar. Vitamina C durante un shock séptico, durante una sepsis, no. Probióticos, inmunoglobulinas tampoco. Bicarbonato de sodio tampoco. Entonces tenemos esa transición de ir evaluando lo que es los fármacos, de rehabilitar tempranamente a los pacientes, o sea, no decir, ok, ya empezó la ventilación, bueno, estaremos ventilados 7 días, no, tratar de estabilizar en esa línea, por eso se maneja varias especialidades, para tratar de sacarlo lo más pronto de los vasopresores, de la ventilación, para iniciar lo más pronto la nutrición, y está en esa línea, ¿no? Screening, cristaloides, norepinefrina, y estamos en esa línea donde vemos lo de los cultivos, lo de los antibióticos, vamos avanzando, tenemos un límite para pensar en lo que es sepsis y reevaluar nuestros diagnósticos, lo que es el control de foco y lo que es la evaluación continua, que es muy importante. Muy bien, hasta ahí, preguntas de sepsis. ¿Shock séptico? No. Dime. Tengo que esperar hasta el resultado definitivo antes. No. Después con un envío. Lo que se tiene que hacer es la toma de los cultivos. Pero si la toma de los cultivos no hay insumos o algo, no te puede demorar para el inicio del tratamiento. En un paciente estable, un paciente muy estable, que es por ejemplo una osteomielitis crónica, ahí incluso la recomendación es que el paciente no necesita antibióticos, tiene que entrar el cirujano, tomar una muestra y que me digan el germen para yo dirigir. ¿Por qué? Porque la osteomielitis crónica dura su tratamiento 6 a 8 semanas. Pero si fuese, acá estamos hablando de pacientes con sepsis o shock séptico. ¿Algo más? A ver, párese un ratito para soltarse un rato. Ahorita se duerma.